A principios de octubre, Hashbin Javid visitó Israel con su ministerio Sirius Call, que promueve la amistad entre persas y judíos. Pero como millones de personas, se encontró en medio de una guerra cuando Hamas lanzó un violento ataque el 7 de octubre. Como excombatiente del Hezbollah, un grupo norte de Israel en el Líbano, el propio Hashbin no es ajeno a la violencia, así que se sentó con un reconocido noticiero para contar su historia. Tú naciste en Irán. Fuiste un combatiente durante 3 años. Estaba de camino a los Estados Unidos para convertir a los cristianos al Islam, y en ese momento tenía 30 pasaportes ilegales. Me arrestaron y me encarcelaron en Malasia. Era un musulmán dedicado, que no solo rezaba las oraciones, sino que leía el Corán una vez cada 10 días de principio a fin. Así que fui muy dedicado durante mi estancia en la cárcel, dijo Javid. Continuemos escuchando su historia. Un día, mientras rezaba, apareció frente a mí un hombre, de tamaño normal, pero su ser brillaba como la luz. Esta luz no es una luz normal. Esta luz llevaba identidad, y sabía que él era santo, e instantáneamente supe que yo no lo era, y lo sabía a pesar de que había hecho tantas oraciones, a pesar de que había ayunado tanto, y había leído el Corán, y me había ofrecido como voluntario para trabajar en minas terrestres, o había participado en personas tratando de complacer a Alá. Lo sabía, aunque había guardado todas las reglas y regulaciones del Islam. Sabía que no era justo y que lo único justo que él podía hacer era matar en ese momento. Pero no quería morir, así que corrí a la esquina de la habitación. Literalmente sostuve mi cabeza entre mis brazos y simplemente grité: «Perdóname, perdóname, perdóname». Y no pensé que me perdonaría. Aún así, sentí un toque en mi brazo izquierdo y él dijo: «Te perdono». Y sentí que el peso simplemente se me quitaba de encima y supe que estaba perdonado. Pero no sé cómo, y estaba confundido. Aún así dije: «Está bien, no entiendo, solo Dios puede perdonar, pero tú simplemente me perdonaste. Tú eres Dios, pero eres un Dios diferente, al que he estudiado. Este no es Alá, entonces ¿quién eres tú que me perdonas?». Y él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y pensé, eso es muy poderoso, significa mucho porque, como musulmán, rezas: «Muéstrame que hay un camino recto». Y entonces el camino es una dirección, la verdad es algo que se mide, la vida es una fuente, pero él afirma ser las tres. Nunca pensé que el camino es una persona, la verdad es una persona y la vida es una persona y todos ellos son la misma persona. Entonces dije: «No entiendo, ¿cómo te llamas?». Y él dijo: «Jesucristo». Y fue como si alguien me hubiera arrancado todos los huesos del cuerpo. Simplemente caí al suelo como un trozo de carne y comencé a llorar. ¿Qué cambió después de eso? Es como, ya sabes, ser daltónico y de repente ves colores y te das cuenta de que el mundo es mucho más hermoso de lo que jamás pensaste. Y si me preguntas, ¿qué hizo que el mundo fuera tan incoloro? Yo digo que es el odio, la ira. Eso está en el corazón de cada musulmán. La gente dice: «¿Por qué odiabas a los judíos?». Nunca había conocido a un judío. Pensé que Hitler era un buen hombre por hacer lo que hizo. No sé por qué los odiaba. Ningún judío me había hecho nunca nada malo. Dios no nos diseñó para odiar. No nos diseñó para querer ver a alguien. No nos diseñó para estas cosas. Estos son deseos de Satanás. ¿Cómo piensas la gente a la que Dios le dio esta tierra? Cuando Javid visitó las oficinas del noticiero en Jerusalén, conoció a una mujer israelí llamada Sasha Ariev, cuya hermana adolescente había sido secuestrada por Hamas en los ataques del 7 de octubre. Él y su esposa lloraron mientras veían su historia. Se presentó a ella, fuera de cámara, oró con ella y le pidió disculpas. No hay absolutamente ninguna justificación o explicación que pueda hacer que todo esto esté bien, le dijo con lágrimas en los ojos. Fuera de cámara, Javid y su esposa invitaron a Sasha a visitarlos para cenar. Su respuesta: «Estaré feliz de venir y traer a mi hermana conmigo». Javid destacó su apoyo a Israel. «Estamos con todo el pueblo judío, con el pueblo de Israel, y lamentamos el dolor de sus familiares que se han perdido, pero también por el derecho de Israel a existir», dijo. Al final de su entrevista, Javid ofreció una oración por quienes están en ambos lados de la guerra en Israel.
You love the world, the whole world, all the people of the world so much that you sacrificed. Esto es un recordatorio más acerca de la única solución al problema del corazón humano, y es el Evangelio de Jesús. Este hombre, influenciado por la falsa religión del Islam, se encontraba lleno de odio por el pueblo judío, y aunque era culpable de lo que él había hecho, también es importante recalcar que detrás de todo esto estaba y aún está Satanás, queriendo por un lado el pueblo judío a través de la violencia de unos hacia otros, inflamada por la religión falsa islámica. Por lo que más que diferencias políticas o de ideales, lo que se oculta detrás de todo este conflicto es una guerra espiritual por las almas de los hombres. No nos dejemos engañar por Satanás. Podemos hacer la diferencia en este mundo de oscuridad como cristianos, siendo luz al predicar y al anunciar el Evangelio de Jesús, quien nos reconcilia con Dios y nos libera del poder esclavizador del pecado.